Bueno, muy buenos días. Les agradezco mucho esta posibilidad de poder conversar y saludos a ustedes, saludos a las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Muy buenos días. Muy buenos días, Milton. Queríamos justamente preguntarle, ¿por qué la necesidad, pese a ahorita, digamos, al aumento de contagios, a las nuevas variantes, por qué era necesario que los chicos, las chicas, estudiantes de este país retornen a las aulas? Bien, y desde la perspectiva pedagógica, es absolutamente irrefutable en este caso que la presencialidad es el mejor instrumento para desarrollar, sobre todo en las edades más tempranas, algunos aspectos claves de su formación, particularmente hablando de la socialización, ¿no? Entonces, este contacto que tienen los chicos entre ellos, el contacto directo con sus profesores, permite efectivamente que tanto el conocimiento de la ciencia en este caso, pero también el desarrollo de una cantidad de destrezas, de una cantidad de aspectos cruciales para la vida, como es el de desarrollar valores. Estos se desarrollan sobre todo en el contacto directo, ¿no? En la práctica cotidiana. Entonces, la socialización es uno de los aspectos importantes que relievan la importancia de la presencialidad. Ahora bien, lo que nos hemos percatado, lo que estamos aprendiendo de alguna manera en estos 2 años, es de que estamos en pandemia y no hemos salido de la pandemia y que es muy probable que continuemos en la pandemia. Si es así, ¿qué hay que hacer para poder vivir, convivir en pandemia y sobre todo cómo tenemos los seres humanos, y en este caso como parte de los seres humanos, los sistemas de organización social y educativa, cómo tenemos que adaptarnos para vivir frente a un virus que es extremadamente letal, peligroso, en fin, ¿no? Entonces, de hecho, lo que al menos en educación hemos percibido y estamos ya conociendo es que continuar de la manera como hemos seguido, esto es fatal para el país, es fatal para los chicos. En qué sentido es fatal? En el sentido de que como nos agarró la pandemia en medio de una situación de crisis, la crisis no es que desapareció, la crisis está ahí, que es una crisis estructural, ¿no? De un lado, pero también es una crisis de una serie de medidas de políticas económicas y de políticas educativas que no han sido modificadas, el modelo educativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente a esta situación, si continuamos con la pandemia, la solución en este caso, sí, es retornar en este caso a la presencialidad, pero lo obvio que uno tiene que preguntarse es que ¿cómo retornamos a la presencialidad? Es decir, todos estamos de acuerdo que la presencialidad es importante, pero si las instituciones, una gran parte de las instituciones educativas no están en buenas condiciones, lo que usted tiene que hacer es ponerles a esas instituciones educativas en buenas condiciones para recibir a los chicos. De Entonces acuerdo, y justo, tiene que invertir. Milton, perdón que te interrumpa. Justamente vamos a la parte en donde hablamos de la política pública. Este problema en medio de la pandemia, la pandemia inició hace 2 años, ya al cierre, en la recta final del gobierno del expresidente Lenín Moreno. Ahora lo toma este nuevo gobierno del actual presidente Guillermo Lasso. ¿Cuáles serían los nudos o los puntos de atención de lo ya aprendido, porque ya es un tiempo prudente, para haber solventado cuáles son los temas que se tienen que sean urgentes desde la política pública de inversión o de cambios para que se pueda regresar a clases? Y hay algunos gremios que ya lo han hablado relacionados a la educación, que tiene que ver con la infraestructura de los establecimientos por temas de aforo. Por ejemplo, no me pueden decir que en un colegio Mejía o en colegios que todavía son unidocentes pueden ir un porcentaje de poco
pocos a estudiantes cuando las otras pueden seguir todavía conectados. O sea, estos hallazgos, estos aprendizajes, pero ya aplicado en la política pública, ¿cuáles son esos temas urgentes de decisión política en términos de presupuesto, por ejemplo, que se debe tomar ya desde el gobierno nacional? Y efectivamente es lo que estamos señalando como elementos y factores a considerar para decisiones de política pública, tanto en cuanto a la construcción de una estrategia adecuada, cuanto a cómo esa política pública tiene que ser financiada, porque si no, prácticamente no va a pasar nada, ¿no? Y yo observo que esta capacidad de respuesta no la hemos tenido, no la tenemos todavía como país, y eso es complicado. Pero volviendo al tema, ¿cómo construir eso? Primero, haciendo un buen diagnóstico, y el diagnóstico creo que pasa por reconocer que vamos a tener pandemia para rato, que vamos a tener que jugar, y esto es extremadamente importante entender, presencialidad casi en simultáneo a veces con la virtualidad. Si es así, debemos tener la infraestructura humana y los recursos humanos y los recursos técnicos tanto para la presencialidad cuanto para la virtualidad. En otras palabras, tienen que haber muy buenas aulas acondicionadas para eso, para enfrentar, por ejemplo, el tema de la pandemia y un déficit enorme todavía, son datos del año anterior, y no hemos tenido todavía una actualización de decir, bueno, ya todas las escuelas en el país tienen agua, porque por ejemplo, muchas escuelas, sobre todo en los sectores rurales, no tenían agua, no tenían saneamiento, en fin, tienen eso. Entonces, el tema es, hay que enfrentar esos temas de infraestructura, de capacitación, en fin, de los docentes para que puedan desarrollar en presencialidad. Pero, simultáneamente, debemos reconocer que vamos a tener que seguir usando la virtualidad. Entonces, si vamos a tener que usando la virtualidad, hay aspectos claves que tienen que ser solucionados, que también eran déficits que los conocíamos casi de entrada en los primeros meses, de un 70% de chicos que en la zona, de familias o de zonas, incluso en el país, las zonas rurales, que no tienen internet. Entonces, de hecho, esto tiene que, como política pública, tiene que ser enfrentado de una manera drástica y muy contundente, ¿no? Es decir, universalización de la atención en términos de Internet urgente. Entonces, también el dotar de los aparatos, de los instrumentos necesarios para que, teniendo conectividad, podamos acceder con computadoras, tanto para docentes cuanto para los chicos. Y obviamente los softwares respectivos, pues. Y todo esto, obviamente, configurando también la capacitación de vida que debería ser entregada a las familias, porque las familias tienen que conocer. Fíjense, entonces, esto nos coloca en un escenario donde no solo hay que pensar en la presencialidad, es un escenario que hay que pensar en la virtualidad, simultáneo. Entonces, la decisión de política tiene que ser precisamente el invertir en estas dos modalidades que tienen que jugar, que tienen que en la práctica, efectivamente, en muchos establecimientos se está procediendo a ello, ¿no? Lo otro es negarse a ver la realidad. Entonces, ahora, Milton, esto, por ejemplo, no lo discutimos. El país solamente, en el caso de la autoridad pública, de la autoridad educativa nacional, dice, bueno, vayamos a la presencialidad y dejemos que los padres de familia decidan libremente si envían o no envían a sus chicos a las escuelas. La pregunta es, si yo soy padre de familia, ¿qué me está garantizando? Que esa es la función del Estado, y esto está en la Constitución, garantizar ese derecho. ¿Cómo me está garantizando la calidad de la educación, el derecho a la educación de calidad que tienen esos chicos, para que yo como padre de familia decida voluntariamente enviar a mis chicos a los establecimientos? Vean que es una cuestión de lógica finalmente, ¿no? Que debe operar en esto, pero eso lamentablemente pienso yo que no lo estamos viendo.
Ahora, Milton, a 2 años de que vino la pandemia, de las clases presenciales, además, ¿qué hemos aprendido en cuanto justamente a las metodologías, a los cambios metodológicos? Porque si bien hemos hablado de la falta de acceso de la infraestructura, por ejemplo, del tema del Internet, pero ¿qué pasa también con las metodologías? ¿Hubieron cambios en lo metodológico? En algunos espacios sí, en otros no. Y eso es lo problemático, ¿no? Es decir, donde hubo, por ejemplo, recursos suficientes y atención suficiente, al menos para el uso de la parte telemática, tuvimos, porque yo me sumo a eso, que aprender urgentemente todo lo que significaba, sobre todo el uso de softwares adecuados para la educación, para la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, nos sometimos a procesos de capacitación forzada y tuvimos que dar respuesta a, a ese hecho, ¿no? Pero efectivamente, no todo el país, ni en todos los sectores sociales se podía dar esta situación. Fíjense, yo creo que han hecho malabares una cantidad de profesores, profesoras, que no tienen los recursos que, por ejemplo, este momento nosotros estamos conversando a través del Zoom, ¿no? Que han tenido que usar los teléfonos medianamente inteligentes para poder solventar vía remota, porque a la larga se convierte en esto, el ir instruyendo, asignando tareas, en fin, y en donde sí, ha habido un relativo nivel de aprendizaje de la metodología, pero en la práctica, e incluso yo creo que mucha creatividad a momentos, pero en la precariedad. Es decir, todo esto en la práctica ha ido mermando todo lo que significa aprendizaje, es decir, hay un gravísimo problema de deterioro de los aprendizajes en todo, yo digo, en todas las clases sociales, incluso en las clases ricas que tienen condiciones muy buenas en sus establecimientos. Sí, y justo de lo que estamos conversando, Milton, de lo que estamos conversando genera incertidumbre. O sea, digo, ahorita hablarle, por ejemplo, a quienes tienen en sus cuidados estudiantes de los diferentes niveles, se mantiene todavía la incertidumbre, el tema de retorno a clases, el tema de la virtualidad, las metodologías. En determinado momento no fue necesario hacer un alto a la dinámica, porque también esto es parte del sistema capitalista y de un tema de producción y de consumo, de no parar y de continuar. No era necesario en medio de la pandemia, en determinado momento, parar las actividades educativas, rever y organizarse, porque lo que parecería en este momento es que sobre la marcha, si bien se ha ido solventando algunas acciones, hay otras que son parche. Y ni siquiera las autoridades, tanto nacionales como locales, se terminan de poner de acuerdo y pasa ya a un tema de derechos, del derecho a la educación a un tema político. Estábamos viendo ayer, que fue el Día Internacional de la Educación, que se clausuraban escuelas en la ciudad de Guayaquil, mientras se abrían clases en otra parte de Guayaquil. Entonces digo, si la clase política no se pone de acuerdo para que las estudiantes tengan educación de calidad, no se acercan tampoco a las organizaciones sociales que tienen constantes comunicados, mesas de diálogo sobre cuestiones también de los derechos laborales de los y las maestros. Ojo que nos estamos olvidando también de conversar sobre eso, porque ha sido una sobrecarga también para aquellos docentes que han tenido que solventar sus vidas durante esta pandemia. Entonces digo, ¿cuál es el acuerdo político para la educación en el país? Tanto desde el anterior gobierno como con este nuevo gobierno, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está viendo el derecho a una educación de calidad y universal? Varias cosas, ¿no?, que se desprenden de interrogante. Un problema que se suma a los que hemos señalado es que no existe la suficiente conciencia en diversos sectores, sobre todo en los sectores políticos del país, sobre la trascendencia, la importancia de la educación. Entonces ha pasado en la agenda a quinto lugar, a sexto lugar. No está en la agenda prioritaria del país. Y si no está en la agenda prioritaria, no está en la agenda de las prioridades de inversión. Y si no está en las prioridades de inversión, no hay plata nomás. Pues entonces, de hecho, por más buena voluntad o claridad o inteligentes que sean los que están tomando las decisiones en las altas esferas del Estado, si no hay recursos, no va a poder efectivamente solventarse de una manera adecuada
las grandes necesidades. Entonces, punto uno, en términos políticos, llegar a un acuerdo, yo diría, por la gravedad del asunto que hay en este momento, de declarar en emergencia la educación, justamente para viabilizar, en este caso, y presionar para planes adecuados, inteligentes, que den cuenta de la situación, pero que también existan los recursos para esto, ¿no? Y obviamente yo creo que debe ser complementada esta situación con un llamado a la atención a que la prioridad no solo es para el Estado, sino la prioridad es para que todos los otros sectores de la sociedad, de la comunidad educativa y digamos, del sector empresarial, en fin, nos sumemos. Yo creo que al lado de lo que es la declaración de emergencia, debe haber una convocatoria de gran minga por la educación, de unidad por la educación. ¿Por qué razón? Porque si solo le dejamos al Estado solo y no hay la coparticipación y corresponsabilidad de otros actores, esto se va agigantando el problema de la pérdida de educación para cientos de miles de chicos, que no hemos hablado todavía en esta conversación, pero que la sabemos, ustedes conocen, yo conozco y una buena cantidad de gente sabe. Pero eso es gravísimo. Si hasta hace poco teníamos casi 200,000 chicos que habían salido y probablemente no retornen al sistema educativo, esto se puede incrementar porque no se están tomando las decisiones ya. Es decir, hay cosas que me pongo a pensar lo siguiente: si paralizamos el sistema educativo y si restamos en el 2020 alrededor de $1,000,000,000 de presupuesto de educación, esas consecuencias las estamos viviendo hoy, porque usted, o digamos, la autoridad educativa, cualquier autoridad educativa, debía haber aprovechado el tiempo de ese pare para poder mantener esas unidades educativas y tenerlas a punto para el ingreso que debía darse en algún momento. Es lo que nos está pasando el día de hoy. Se convoca la presencialidad y hay cantidad de cientos, seguramente miles de escuelas que se están cayendo porque no hay recursos y no se atendió a su debido momento. Yo no he observado hasta este momento que se presente, y eso deberíamos exigir en términos de rendición de cuentas a la Autoridad Educativa Nacional y al gobierno, que presenten, por ejemplo, y sería muy, muy importante en términos de generar una actitud positiva en el país, que a la par que estamos hablando de convocar a la presencialidad, que ya sabemos que es una ruta importante, que veamos obreros de la construcción, ingenieros, arquitectos en las zonas levantando, reconstruyendo escuelas, adecuando las escuelas y seguramente al mismo tiempo las empresas de telecomunicación montando el internet en las zonas rurales. Eso es lo que tendríamos que estar viendo ya. A esto tendríamos que llegar. Y obviamente la capacitación a los en este caso. Finalmente, Milton, ya para terminar esta entrevista, preguntarle, ha hablado de esta minga por la educación y a mí también me parece importante resaltar esta idea, porque además, digamos, de los problemas que hemos enlistado en este programa, nos encontramos a que durante esta pandemia hay casos de abuso a niñas, por ejemplo, que están dentro de sus, digamos, círculos cercanos con sus abusadores. Tenemos también casos de suicidio que se han dado en varios, digamos, estudiantes. ¿Cómo también atender, por ejemplo, la salud mental de los chicos? ¿Cómo también estar pendientes de lo que les hace falta en otros ámbitos que no solamente van por el tema de la infraestructura? ¿Cómo atender eso? Así es. Y por supuesto, y uno de los aspectos interesantes de la presencialidad o de tener metodologías adecuadas en la virtualidad es que cómo vaciamos un poco la presión que tienen los hogares en términos de haberse convertido en generadores de altos niveles de violencia. Entonces, eso es lo que tenemos que enfrentar en una alianza, educación con las familias, ¿no? Y, por supuesto, atender también a todo el tema de la violencia intrafamiliar que ha sido generada precisamente por esta situación de pandemia y confinamiento, y obligado a confinamiento en determinado momento. Si desahogamos, en este caso, la presión en las familias, y aquí otro punto, y con esto creo que es extremadamente importante, no solo es más plata, no solo es invertir mejor, no solo tenemos que ir a una reestructuración de
la operación del sistema educativo, horarios distintos, distintas formas de enfrentar, por ejemplo, la presencialidad para las materias con tareas extracurriculares, el mayor uso del espacio público alrededor de los establecimientos en las zonas urbanas o en las zonas rurales para descongestionar las aulas. Es decir, se requiere alto nivel de creatividad que obviamente no es que lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, pero debemos comenzar a pensar ya, es decir, en términos propositivos. Hay que ir a una reorganización del sistema público de transporte, y esto establece también la necesidad de acercar los establecimientos educativos a las familias, a los chicos, educación de calidad cerca a la casa. Y esto corresponde a reorganizar el sistema educativo, por ejemplo, en las grandes ciudades donde hay concentración de enormes colegios que efectivamente hoy en pandemia vemos que son, y sí van a ser fuentes de infección, los establecimientos y los buses. De acuerdo, ahí hay varias pistas de lo que se está hablando. Es una minga, es necesaria una articulación para ver varios temas. Sin embargo, yo me quedo también en unos proyectos o en unas políticas neoliberales que buscan quizá el enfoque de recursos del Estado hacia unos temas y mermar otros, en este caso el derecho a la educación. Sí que se hace necesario seguir exigiendo que se respete los presupuestos a la educación, que no se retroceda, porque ya, sobre todo los datos que tenemos sobre educación superior, se vio desde justo el gobierno del expresidente Lenín Moreno, ya se dieron algunos recortes presupuestarios. En este gobierno del presidente Guillermo Lasso también no se podrá hacer nada con buena voluntad si es que no existen también los recursos, y tampoco con estos planes que en cierto momento, si bien tienen buena voluntad, por ejemplo, de apadrinar una escuela, finalmente también tiene otro enfoque, la responsabilidad del Estado ecuatoriano de sostener el derecho a la educación con recursos claros en el presupuesto enviado a la Asamblea Nacional, y que luego se aprueba y que se ejecuta durante el año fiscal. Eso finalmente queda en debate porque es algo que siguen exigiendo los diferentes sectores, y que sabemos también que padres y madres de familia lo están exigiendo, que existan estos recursos para garantizar una educación de calidad para sus hijos, hijas, hijes, y este retorno a clases tiene que ver con eso, tiene que ver justamente de cómo el Estado garantice y cómo colaboramos también desde la ciudadanía para que se pueda sostener, y que sobre todo precautelar el tema de lo que tú mencionabas, Vero, el bienestar emocional psíquico, porque han hablado organismos internacionales, justamente como la UNESCO u otras investigaciones, que los retrocesos en pandemia en términos educativos y en términos de relación social de una generación que ha pasado en pandemia por cuestiones de protocolos, de cuidados, ha pasado en sus casas. Entonces, todo esto nos preocupa. Vamos a seguirlo conversando. Le agradecemos su presencia, Milton, por esta conversación necesaria, porque nos abre como la posibilidad de seguir debatiendo, Ver. Igual agradecerle la presencia a Milton Luna y sobre todo, digamos, comprometerle para seguir analizando este tema educativo en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes y felicitaciones.